Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conexión Sagrada. Hoy vamos a estar hablando de transición, muerte y duelo. Uy, este tema me apasiona, me encanta, podría hablar horas y horas y horas sobre esto, porque es algo que vengo estudiando desde hace mucho tiempo. Fíjense que a mí desde chiquita siempre me llamó mucho la atención el tema de la muerte. No como algo morboso, sino como, de hecho yo quería estudiar para criminología o para médico forense, ese fue mi sueño frustrado. Entonces, pues sé muchas cosas, pero también como que no sabía por qué me gustaba. Bueno, aparte otra cosa es que soy medium y pues también, o sea, estoy como muy cercana a la muerte. Yo después les voy a platicar buscando en mi árbol, en mi transgeneracional, por qué estoy tan ligada a esto. Pero bueno, ese es un tema que he estado como, pues al principio lo veía como algo negativo, porque pues siempre como es impulso de saber por la muerte, por los temas de duelo, por la transición, por saber los rituales de diferentes culturas al momento de que alguien fallece. O sea, una cosa muy profunda, pero ahora en este tiempo ya lo veo como algo positivo porque ayudo a las personas. De hecho, estoy estudiando para tanatología. Entonces, tanatología es justo esto, o sea, es duelo, es ayudar en el proceso de alguna persona, obviamente en un duelo, a personas que han perdido, que han estado como, que han perdido, por ejemplo, a un hijo, a un esposo, a un hermano, a un amigo, a sus animales. También el proceso de duelo no solamente es muerte de física de alguien, también un duelo puede ser perder una casa, perder el negocio, el trabajo, cambiarse de residencia, de lugar, de país. O sea, todo se convierte en un duelo. Cortar con tu pareja también, separarse, divorciarse, todo es un duelo. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en este tema porque es súper interesante. Primero vamos a empezar con el tema de como de la transición y de la muerte, porque es un tema que nos cuesta digerir. O sea, empiezan a hablar de temas de muerte y es como de, uy, no se habla de eso, tocamos madera, Dios no lo quiera. O sea, siempre va a haber como este tabú hacia la muerte, pero la muerte pues es una pérdida irreversible del ser humano. O sea, desde que nacemos nos estamos muriendo, básicamente. Y hay que ver la muerte de una forma más natural. Hoy en día creo que ya empieza a haber un poco más de apertura sobre esto, pero sí nos cuesta digerir. Y sí nos cuesta incluso hasta pensar qué es lo que va a pasar de nosotros cuando perdamos a un ser querido, si nos morimos, por ejemplo, qué va a pasar con nuestras cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar después? O sea, a veces no sé si ustedes han entrado como en estos pensamientos, pero yo creo que es como una forma más como normal que lo estamos viendo actualmente. Bueno, que yo lo he visto más actualmente, que ya se expande un poco más estos temas. Bueno, aquí como yo siempre tengo mis notitas, les puse que la muerte es una pérdida irreversible del ser humano, lo cual implica la conciencia, la capacidad de su reacción, el respirar y mantener el ritmo cardíaco constante. Eso es la muerte física, tal cual, o sea, toda esta incapacidad es una muerte, ¿ok? Del cuerpo. Ahora, vamos también a hablar como el tema del alma, de la trascendencia. El trascender, lo que significa la palabra trascender, es ver a la persona a través de la energía. Cuando decimos es que ya trascendió, entonces estamos viendo que esta energía, alma, espíritu, éter, como ustedes lo quieran llamar, ya trascendió, ya lo estamos viendo a algo mucho más elevado. Como les dije, también nosotros estamos muriendo desde que nacemos, o sea, lo tenemos que ver de forma bien natural. Aunque sabemos que la muerte es inevitable, como les decía, nos da miedo hablar de ella y vivimos con un constante miedo.
Incluso cuando una persona fallece, no sabemos cómo reaccionar ante el duelo, no sabemos cómo, qué hacer, qué decir. Y aquí, por ejemplo, me ha pasado que a veces, si estamos en el funeral, por ejemplo, llegan, abrazan y dicen lo que necesites, aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Vamos a evitar, desde mi punto de vista, bueno, aquí yo voy a estar hablando mucho desde lo que yo pienso y espero que ustedes también pues le hagan como match en algunas cosas. Obviamente si tienes una opinión diferente, por favor escríbeme, y también quiero saber tu opinión acerca de este tema, de las cosas que tal vez voy a decir. Tal vez no hagamos match, pero pues es muy padre tener como diferentes puntos de vista, ¿no? A lo que yo he visto, no, en mi caso no quiero como decir de lo que necesites, aquí estoy, porque en realidad no estamos, ¿saben? Si tú quieres estar, si de verdad quieres aportar algo de valor, haz las cosas. Les digo por experiencia, porque a mí me han pasado varias cosas que dicen, lo que necesites, aquí estoy, pero la verdad es que no decimos, por pena, porque no queremos estar como compartiendo nuestro dolor, porque pensamos como de, ya es como mucho, y hablar tal vez siempre de lo mismo puede cansar a la gente. Entonces no, lo que yo hago cuando una persona está pasando por un proceso de duelo es no decir nada y accionar. Accionar como, por ejemplo, si sé que la persona está triste, obviamente es, en tema de duelo hay veces que no quieren comer, no tienen cabeza para nada, se la quieren pasar encerrados, no quieren hablar con absolutamente nadie, y es algo totalmente normal, es su proceso de duelo. Pero en mi caso, como yo quiero ayudarles, es tal vez enviándoles comida, hacerles algo de comer y llevárselos, tal vez nada más estar ahí con esta persona, aunque sea viendo una película, aunque sé que la persona tal vez no va a estar viendo la película, pero sabe que está acompañada y que hay alguien ahí para ella. Ahora, también algo que les recomiendo es que no estén pregunte y pregunte y pregunte cómo te sientes, cómo pasó, o sea, como preguntas muy así. Por favor, también eviten preguntarlas. La persona va a hablar cuando quiera hablar, si quiere llorar, si quiere gritar, o sea, déjenla. La persona va a saber hasta qué punto va a querer contar cómo se siente. También hay personas, porque me han llegado a mí de que, es que me dijeron que viniera y es más a fuerza que de ganas. Digo, está bien porque obviamente la persona se preocupa y quiere tu mayor bien, pero también si la persona no está lista, no insistan. O sea, la persona va a buscar solita su forma de salir del hoyo al momento que ella quiera. ¿Ok? Entonces no tampoco insistan como en estas cosas. Eh, otro datito como que les podría dar es que no estén tampoco tan encima de la persona, de mandarle mensajes de, hey, ¿cómo estás? O sea, cuando estamos en un proceso de duelo, a veces no tenemos ni cabeza, ni palabras, ni nada, nos sentimos enojadas. Ahorita también vamos a hablar un poquito sobre los pasitos del duelo y van a entender un poco mejor esto, pero pueden estar en la fase de ira y pueden contestar cosas que tal vez tú las vas a sentir groseras. Por ejemplo, si preguntas, oye, ¿cómo estás? Van a decir, pues, ¿cómo quieres que esté, no? O sea, entonces tal vez nosotros vamos a sentir atacados de, oye, pues nada más es una pregunta, no te portes grosero o grosera, pero no es que ellos lo quieran hacer de forma grosera, es porque andan muy irritados, o sea, se sienten incomprendidos, el por qué a mí, por qué tenía que ser esta persona, lo típico era tan buena, ¿no? O era tan bueno, tal vez no aproveché el tiempo, en fin, pueden pasar muchas cosas por nuestra mente. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer? No estar insistentes, nada más quedarse como en calma, la persona va a hablar hasta que quiera, obviamente siempre haciéndole saber que tú estás ahí para esta persona y que le estás dando su tiempo y su espacio. Y bueno, si se van a ver o algo, porque a mí me pasó con un amigo muy cercano, solamente era estar ahí, o sea, estar pendiente. Como es un amigo muy cercano, por ejemplo, él perdió a su mami, entonces, pues por ejemplo, tenía ropa sucia, yo metía a lavar su ropa, por ejemplo, aspiraba, trapeaba, o sea, como que
el lugar se viera ordenado, porque también incluso eso puede crear una depresión mucho más profunda. Entonces, en mi caso, yo era como le estaba ayudando. Y hace poco él me lo dijo como de, o sea, tal vez no te lo decía, pero de verdad agradezco que hayas hecho esas cosas, porque si no me hubiera hundido más. Y no le preguntaba nada, no le preguntaba ni cómo te sientes, ni absolutamente nada. Es hasta que él quiso hablar del tema, se quiso desahogar y está bien. Fue a su tiempo y a su espacio y fue después de un año. Entonces aquí hay que respetar el duelo de todos, ¿ok? Incluso cuando es una pareja. También, o sea, hacer lo mismo, eh, entender que está pasando por este proceso. Ahora, es importante también estar preparados para la muerte. Hay una frase que dice que la muerte nos va a llegar como un tierno abrazo, si nos preparamos dignamente para este gran final. A veces esta frase yo la leí en un libro y primero fue como, ¿cómo va a llegar como un tierno abrazo, no? Pero ya después esa segunda parte de si nos preparamos dignamente para este gran final, pues la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Siempre hay que estar como preparados para eso. A veces cuando me dicen, por ejemplo, de los hijos, pues los hijos es una realidad, no nos pertenecen. ¿Ok? Los hijos son prestados, para empezar. Y, pero pues obviamente a las mamás les cuesta trabajo. Yo no soy mamá, pero sí tengo perritos. Digo, tal vez no se compare, muchos van a estar de que, ay, pues no se compara un animal pero pues para mí sí, para mí, a mí, sí, ¿ok? Entonces, eh, pues también como que hay que estar preparados de que no son eternos. Obviamente he escuchado a personas que dicen, oh, pues es que mis hijos deberían enterrarme a mí, yo no a mis hijos. Claro, obviamente, es un proceso según natural de la vida, ¿no? Y también otra de las cosas es que, bueno, si pierdes a tus papás, pues eres huérfano, si pierdes a tu esposo, eres viudo, pero si pierdes a un hijo, no tiene nombre, no hay nombre para eso, y puedo imaginar el dolor tan grande que sería perder a un hijo. Que yo no lo quiero comparar conmigo, pero, o sea, lo puedo como entender muy bien y puedo entender perfectamente su duelo. Bueno, ahorita que dije eso, también entender perfectamente. A veces cuando vamos aunque la persona está en duelo, decimos, lo siento mucho. Em, a veces nosotros no podemos sentir lo que esta persona siente. Entonces, ¿qué es lo mejor para cuando llegas a estos lugares, como a un velorio o algo así? Es no decir nada, solamente abrazar a la persona, ¿ok? Es como, es lo mejor. A veces queremos decir algo y estamos tan nerviosos, tan, no sé, como tan en shock también muchas veces, que decimos cosas que no debemos. Por ejemplo, una vez escuché que alguien dijo felicidades, ¿no? Y la otra persona se puso así en casi en puntas y dijo, ¿cómo felicidades? Y, o sea, se puso muy mal. Entonces, mejor tratar de evitar decir cosas que no queremos. Nada más abrazar a la persona y listo. Entonces, bueno, regresamos un poquito a este punto de la frase. Sí hay que estar preparados como para absolutamente todo. Y en mi caso, por ejemplo, yo le he dicho a mi esposo, si a mí me llega a pasar algún accidente, llega a pasar algo y necesitan conectarme, necesitan, o sea, como hacerme muchos estudios y tú ves que, o sea, que hay muy bajas posibilidades o que voy a quedar mal de por vida, por favor, donen mis órganos. O sea, donen lo más que se pueda de mí, porque no solamente va a ser un dolor para la persona que está en cama, sino también para los familiares. Y digo, entiendo muy bien a los familiares que quieren hacer esto y que tienen a su ser querido por mucho tiempo conectado, y los entiendo perfectamente porque a mí me pasó con mi abuelo, pero sí se sufre. O sea, es una realidad que sí se sufre emocionalmente, físicamente, mentalmente, se sufre. Y también para el paciente, aunque muchas veces pensamos de, oh, pues es que está conectado, está sedado y no siente nada. Claro que sí, sí se siente. Les digo que yo soy medium y me han llegado muchos casos que a veces están conectados y ellos pueden entender absolutamente todo. Si quieren, en un podcast hablamos de mis experiencias, de las que he tenido y todo eso, pero, pero sí saben, o sea, sí están
conscientes desde un plano diferente, pero sí están conscientes de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, nada más es como este pequeño puntito y pues nos preparamos como dignamente, ¿no? Para ese gran final. A mí es lo que me gustaría. Yo no me gustaría que estuviera conectada, no me gustaría que yo dependía de completamente de una persona, porque pues no es una buena calidad de vida. Admiro a las personas que lo hacen, la verdad, son guerreros, pero en mi caso es mi forma de pensar de lo que yo quiero para mí. Entonces yo sí me estoy como preparando para ese gran final. También yo les digo a mis familiares, mi abuela, mi papá, mi hermano, mi esposo saben que así como yo me muero, directito a crematorio, sin absolutamente nada de ceremonias ni nada, porque solamente es como traer más y más y más dolor. Esa es mi forma de pensar. Va a haber muchas personas que dicen, yo sí quiero que me hagan mi novenario, yo sí quiero que me hagan mis 3 días de velación y, o sea, está perfecto. Okay. En mi caso no. En mi caso yo quiero que todo sea rápido y así, o sea, el dolor siempre va a ser inevitable, totalmente. El tema de duelo también va a ser inevitable. Entonces, bueno, hay que como prepararnos tal cual dignamente para este gran final que vamos a tener. Ahora, también es muy normal que le tengamos miedo al sufrimiento, al dolor por los que se quedan cuando pues estamos como preparándonos o así, o que ya tenemos como una visión mucho más clara, es totalmente normal, pero pues como les digo, el duelo va a llegar, el sufrimiento va a llegar y eso va a ser algo como totalmente inevitable. Yo soy ministro ordenado y a veces me ha pasado en 2 ocasiones que he tenido que hablar con personas que ya están en un estado muy avanzado y que no se pueden ir, que están batallando tanto los familiares como la persona que esté en cama y es hablar. O sea, algo que me gusta mucho aquí es como hablar para prepararlos para este final. Y no es de que le vas a decir a la persona de échale ganas, no, para nada, sino es ver, ahorita también vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero es ver como todo lo que cultivó, lo que cosechó y hacer como esa remembranza de lo que hizo con su vida. Si realmente tal vez cumplió su misión de vida, qué le faltó por hacer, pero no es como el que te faltó por hacer y lo vamos a hacer ahorita, sino tal vez pedir perdón. Muchas veces es eso, pedir como perdón, por no estar con algún hijo, por tal vez no ser el esposo que la esposa quería que fuera, tal vez alguna mentira, algún secreto guardado también, o sea, esos son normalmente las cosas como que no los dejan partir y una vez que ya se hace como esta remembranza de cosas, es cuando la persona se siente como mucho más, mucho más ligera y pues ya no hay como ese sufrimiento o ese miedo, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los aspectos filosóficos. La vida tiene sentido hasta el último momento. Esto es totalmente. Y de hecho, fíjense que antier hablaba con un amigo sobre esto y le decía que una vez estuve viendo algún documental y decía que todos, absolutamente todos, bueno, a menos de que sea una muerte inesperada, como en un accidente, o sea, algo así como muy repentino, pero las personas que normalmente están en cama, ustedes saben que como que pueden ver un poco más allá, ¿no? Vemos que muchas veces ven a los papás, ven a los abuelos. Mi abuelo, por ejemplo, vio cosas, veía niños, veía diferentes cosas. A veces nos preguntamos como ¿por qué están viendo esto? Bueno, pues sucede que están en un estado como tan en calma los últimos, digamos, como el último minuto, como que el cuerpo se prepara. Yo así lo siento, como que el cuerpo se prepara y empieza a ver, o sea, ya entra como en una conciencia diferente y es cuando pueden empezar como a ver más, como que se abre esta mirada tribal. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estábamos hablando sobre la mirada tribal? Bueno, se abre como esta mirada, esta conciencia
aquí es cuando se puede ver más allá de. Eh, y pues muchas personas he escuchado que dicen que se te vienen así como todos los recuerdos de tu vida en un segundo, y yo no creía esto hasta hace poco. Yo tuve un accidente, también se los conté. Es que este accidente vino a cambiar mi vida. Yo voy a hablar mucho de este accidente tal vez en muchas ocasiones, porque de verdad vino a cambiar mi vida. Fue cuestión de segundos que yo iba a ir como en contra de otro carril, y literal, o sea, por un pelo de rana, diría mi abuela, no le di al otro carro, o sea, no choqué con el otro carro, pero yo sí vi al señor que venía manejando el carro que venía del otro lado al que yo le iba a pegar. Hicimos contacto visual. Yo en mi mente pensé como no le quiero pegar, yo di el maniobrazo y bueno, me pegué como en otra camioneta, pero todo esto que les estoy contando fue en cuestión de milésimas de segundos. Y cuando alguien me contaba así como de es que tu vida pasa así súper rápido, yo no podía como entender. Y ahora que pasó este accidente y dije, claro, o sea, ¿cómo hubo ese tiempo donde no hubo ni tiempo ni espacio tal cual, donde o sea, donde hicimos contacto visual, donde pensé, donde vi absolutamente todo? Yo me puedo acordar de todos los detalles que estaban como esa imagen o ese mini video que se quedó en mi mente, digamos, pero fue en cuestión de milésimas de segundo, ¿eh? Entonces, bueno, cuando una persona ya está así como en esta etapa, se te pueden venir muchas cosas en su cabeza. He tenido personas que me cuentan sus experiencias. Tenía un tío, fíjense, les voy a platicar muy rápido. No era un tío de sangre, pero yo le decía tío. Él tuvo un accidente muy fuerte de Victoria a Houston, y él quedó prensado, o sea, él chocó de frente contra un camión y él quedó prensadísimo. Entonces, pues en lo que llamaban a la ambulancia y todo eso, pasaron tal vez unos 8 minutos, 10 minutos, y él dice que él literalmente volvió de la muerte. Así que cuando él vio o sea, la luz del camión, o sea, fue como demasiado tarde, pero él sintió como se estaba cayendo en un hoyo. Entonces dice, cuando yo estaba cayendo era como en mi mente decir qué está pasando, pero de forma como muy rápida, pero muy lenta a la vez. Dijo, y cuando yo llegué abajo, dijo, unas manos me recibieron. Él dice que eran las manos de su mamá, y que le dijo como de, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Entonces que le dijo, no, pues ya, pues vengo como a recibirte. Dijo, y empecé a ver a todos mis amigos, familiares, a todos los que ya habían partido, los empecé a ver. Él había perdido una hija, entonces vio a su hija. Dijo, estuvimos mucho tiempo platicando, o sea, bueno, casi casi se armaba la fiesta ahí, ¿no? Pero dice que él que estuvo platicando con todos, le dio mucho gusto verlos, y de repente la mamá le dijo, sabes que no estás listo, todavía no es tu tiempo. Entonces él dijo, no, pero yo aquí estoy súper bien. Dijo, no había como ningún sentimiento, dijo, era como un sentimiento muy gozoso, pero no había como un sentimiento de miedo, como de por qué estoy aquí, o sea, nada, sino como un sentimiento muy nulo. Y después de que la mamá le dijo esto, dijo, no, ¿por qué? Pues yo me quiero quedar aquí, o me siento muy bien aquí. Dijo, no, todavía no es tu tiempo. Y cuando le dijo que todavía no era su tiempo, como que él sintió como si algo lo jalara, y regresó como a su cuerpo. Él ya traía la sábana puesta. Entonces, pues obviamente, pues los bomberos y eso estaban tratando de sacar a los demás pasajeros que venían con él. Y cuando él empieza así como a mover, como quitarse la sábana, pues todos se espantaron, ¿no? Y dijeron que ya lo habían declarado muerto, que él tenía, o sea, como 8 minutos perdón, como unos 10 minutos de entre 8 y 10 minutos de haber muerto. Y, o sea, que era como imposible. Dice que todos se espantaron. Imagínense, ya quiero ver como esa escena de que todos se espantaron. Y bueno, lo lograron sacar, tuvieron que cortar muchas cosas los bomberos para sacarlo. Él no tuvo ni un rasguño,
O sea, solamente lo que estaba, pues era que estaba prensado, obviamente, pues era como un dolor físico, pero afuera, o sea, en el cuerpo, ni nada roto, nada, nada, nada. Entonces, él explicaba eso, que él había muerto, entonces se puso a como a llorar porque él quería regresar a donde él estaba. Pero bueno, en estas cuestiones de que son como cosas muy rápidas, muy inesperadas y eso, no siento yo que se pueda lograr esto como que pasó a mi abuelo, de poder ver, como de poder tener como una conciencia, y se fue tranquilo. Al final de cuentas es eso, se fue como tranquilo, se fue muy en paz. Em, También pasó lo mismo con el abuelito de mi esposo hace poco. A él lo desconectaron y pues también al último segundo, digamos, dijo la tía de mi esposo, que se fue como muy en paz, que dio su último respiro, y dijo, y se podía ver en sus ojos que estaba en paz. Entonces sí, como que eh, esto, aparte tiene algo como de ciencia, algo así, que se dispara como un tipo de como de droga, digamos, en el cerebro, o sea, como que se dispara para tener como este estado como relajado, placentero, como de visiones, no sé, o sea, tiene como también una parte más de medicina científica y todo eso, pero qué interesante, ¿no? Es muy interesante esto. Bueno, vamos a seguir. Hace 10.000 años antes de Cristo, decían que si toda enfermedad no era causada por flecha, por algún animal, y solo aparecía la enfermedad, entonces tenía algo impuro como un espíritu em, dentro como del cuerpo de la persona, ¿ok? En la cosmovisión chamánica guaraní, hay una creencia, y todavía se tiene, creo que esa creencia, de que no hay enfermedades, también solo es un espíritu negativo que está rodeando a la persona. De hecho, en chamanismo guaraní Amadeus hay unos símbolos que se llaman exorcismo, pero no es para hacer un exorcismo, sino es como para curar a la persona, para sanar a la persona, y justamente se hace como sacando el espíritu maligno. Bueno, entonces aquí también puse como unas cosas para que lo vayamos entendiendo mejor. Enfermedad causada por algo desconocido era impuro, porque no había cumplido con los mandatos de los dioses, y obviamente era un enfermo excomulgado completamente. Ahora, si la enfermedad era dolorosa, era razón suficiente para dejar de vivir, ¿ok? Y si la enfermedad era incurable, el suicidio era necesario, ya que era morir con dignidad. Y de hecho esto lo hacían mucho como en las tribus o así, que de repente si ya era una enfermedad como muy, 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 muy fuerte, se iban a las montañas y ahí hacían lo que tenían que hacer, y era algo como digno, era una persona digna. Incluso lo podemos ver como bueno, no sé, lo han visto como en películas o en historias, en temas de historia y eso, que a veces tener el corazón de otra persona también era algo como digno, como de valor. Entonces, bueno, hay que recordar que en ese tiempo el ser humano solo era materia, ¿ok? Todavía no se veía el aspecto más profundo del alma. Después de Cristo hay escritos que dicen que no se debía abandonar voluntariamente el lugar asignado por Dios, o sea, que el suicidio afectaba el alma, ¿ok? En un escrito de San Agustín dice que Dios otorgaba la vida, los sufrimientos se tenían que soportar, o sea, el suicidio era detestable y abominable, o sea, no había forma. Ahora, en la Edad Media siguen siendo importantes los aspectos religiosos, y aquí es cuando empiezan las ceremonias sacramentales. Por ejemplo, los temas como de rituales, de tal vez las relaciones, ¿saben? Como todo ese tema, y es cuando se empieza a ver esos aspectos más religiosos. Ahora, también otra cosa que les quería compartir es el tema de la eutanasia. Y aquí se los voy a explicar como una forma donde ustedes lo van a poder entender mejor. Cuando una persona
está muy mal y sabemos que ya no hay remedio, vamos a imaginar que esta persona es una vela, ¿ok? La parafina o la cera es el cuerpo y el pabilo es el alma, ¿ok? Entonces, supongamos que esta velita está encendida y ya se está como derritiendo y nosotros queremos que siga encendida esa velita por mucho más tiempo porque nosotros no queremos que esa luz se apague, ¿ok? Aquí es nuestro ego hablando totalmente. Así que le empezamos a agregar más parafina de otras velas, ¿ok? En este caso, digamos que es conectándolo, hacerle 1001 estudios más, estar como pidiendo oraciones, ¿sabes? O sea, todo lo que esté en nuestras manos para que esta velita no se apague, para que esta vida siga aún más. Entonces, cuando lo hacemos de forma más consciente, vamos a querer cuidar esa velita y que se vaya apagando poco a poco en forma natural. O sea, no queremos que, no sé, si tenemos una velita enfrente de una puerta, no queremos abrir o cerrar muy rápido la puerta, ¿verdad? Porque se puede apagar, sino queremos como mantenerla como en su tiempo, en su espacio, en su forma, que se vaya consumiendo lentamente. Siempre es importante también que una persona que esté en cama sepa qué es lo que tiene. ¿Ok? Eso también es como súper importante para que esta velita se vaya apagando también de forma natural. Ya que así esta persona va a tener tiempo para cumplir sus metas, aunque las condiciones sean adversas, ¿ok? Por ejemplo, como les decía hace rato, ¿qué es lo que hizo durante su vida? ¿Qué sembró? ¿Qué cosechó? ¿Qué cosas hizo? Y una forma de voltear a ver y cumplir estas metas es no dejando pendientes, ¿ok? No dejando cosas inconclusas, tal vez no dejando secretos, sino que se vaya de una forma como natural y a veces, bueno, cuando una persona ya no puede hablar, y aquí voy a hablar como de mi abuelo y desde mi experiencia personal. Mi abuelo, y también esto voy a regresar un poquito a que es importante que un enfermo sepa qué es lo que tiene. Mi abuelo tuvo cáncer, ¿ok? Entonces el tumor que él tenía pesaba 1,5 kilos. Era un tumor muy grande, estaba entre la faringe y el corazón. Entonces le empezaron a hacer quimioterapias y eso, pero él, su familia, como no vivíamos juntos, no era un abuelo tampoco de sangre, pero yo siempre lo quise como si fuera mi abuelo, fue pareja de mi abuela durante muchos años. Entonces su familia de él le dijo que tenía un pequeño tumor, no me acuerdo si en los pulmones o en el hígado, algo así le dijeron, y que medía como aproximadamente 2 centímetros, pues cuando todo eso era mentira. Entonces el día de su cumpleaños, que fue un 21 de octubre, nosotros le íbamos a llevar mariachis, nosotros ya lo veíamos mal, él sabía que tenía cáncer, pero como les digo, como que algo mínimo, ¿no? No la magnitud así. Un día antes de su cumpleaños, nosotros fuimos a ver a su hermano y él nos confiesa todo esto de que no saben qué es, que es mucho más allá, pesa 1,5 kilos, está muy grande y pues la verdad no nos dan unas como buenas respuestas, ¿no? Dijimos, porque esto no lo sabe él, mi abuelo se llamaba Rodolfo, porque esto no lo sabe él. Y dijo, no, es que no lo queremos preocupar más y bla, bla, bla. Entonces, yo estaba chica, pero yo sí dije, pues él necesita como también saber la verdad, ¿no? O sea, le están engañando por todos lados y él se sigue sintiendo cada vez peor. Mi abuelo era un hombre como que medía 1,80 y tantos, o sea, súper alto, fuerte, una vocesota que tenía, era una voz de locutor. Y cuando nosotros lo fuimos a ver, era otra persona, súper flaquito. En la segunda quimioterapia, él perdió su voz, entonces ya casi no se le podía escuchar mucho lo que él tenía. Y bueno, entonces el día de su cumpleaños, como sabíamos que ya no iba a durar mucho tiempo, le íbamos a llevar mariachis. Y entonces ese día, el 21 de octubre del 2013, le marcamos, dijo mi abuela, márquenle porque pues hay que ver si él se siente bien y eso. Él tampoco como que ya no quería comer, pues imagínense el tumor ahí en la faringe, o sea, como que, o sea, todos como súper estrecho y pues ya como que algo lo obstruía, ¿no? Y aparte creo que estaba creciendo muy rápido.
Entonces le marcamos el día 21 y nos contesta la chica que hacía la limpieza ahí y nos dice, no, se puso muy mal, se lo llevaron al hospital. Le estaba saliendo mucha sangre por la nariz y por la boca. Bueno, pues ahí vamos al hospital y pues el doctor nos dijo, saben que ya no, pues ya no hay mucho que hacer, no sabemos si va a pasar la noche. Y pues para mí fue un shock, o sea, porque no pensé que fuera como la cosa tan rápido. Me acuerdo que yo le pregunté al doctor que si él estaba sufriendo y me dijo que sí, que estaba sufriendo mucho, y pero que lo tenían sedado y pues bueno, el caso es que estuve en el hospital, eh, creo que 5 días, sí, 5 días, y después lo pasaron a piso, pero no le podían controlar la hemorragia porque el tumor se le había reventado. Entonces por eso estaba sangrando mucho. Cuando yo lo vi, que fue la última vez que yo lo vi con vida, fue en el hospital, y él me empezó a decir muchas cosas, pero yo no, yo no, yo no sé qué tantas cosas me haya dicho, solamente me acuerdo que yo le dije que abuelo voy a estar bien, o sea, te quiero mucho, empecé como no a llorar porque tampoco quería que me viera mal, pero yo sí tenía como una esperanza de que iba a salir de ahí. Pues digo, también esta chica, pero una parte de mí también yo le decía y le pedía como a Diosito, le decía a Diosito, por favor que ya no sufra, si te lo quieres llevar está bien, pero que ya no sufra, porque de verdad yo lo veía muy mal. Y estar en un hospital, ojalá ustedes no lo pasen y bueno, las personas que lo han pasado me van a entender, es muy fuerte, es muy difícil. Yo veía personas que a veces llegaban, por ejemplo, de pueblitos aledaños a Ciudad de México y llegaban sin absolutamente nada. Dormir en el piso, los hospitales son fríos, entonces con los nervios, con absolutamente toda la parte emocional va hacia abajo y todo, se siente aún más. Aquí pues, son lugares de baja vibración. Eh, Obviamente pues muchas muertes, ves muchas cosas, y es como pues sí, un lugar de muy baja vibración. Entonces, bueno, mi abuelo, yo creo que yo lo vi un viernes, el sábado lo llevan a su casa porque dijeron, saben que ya no vamos a poder hacer nada, sí lo vamos a tener como sedado, pero pues básicamente nada más estamos esperando el momento. Se lo llevan a su casa el sábado. El domingo nosotros pensábamos llevarle porque él cuando tenía sus estados como de lucidez decía que quería mucho pollo Kentucky y que quería una coca y unos tacos de barbacoa. Entonces, pues mi papá dijo, pues vamos a dárselo, sabemos que no va a comer, pero pues es algo que él quiere. Y pues al siguiente estamos ya como planeando todo y esa noche, el sábado por la noche 27 de octubre, él fallece. Pues él se quedó como con estas ganas, ¿no? Y se quedó con muchas cosas que decir, muchas cosas que decir. Digo que me dijo muchas cosas, pero yo no le podía entender. A mi abuela también le dijo muchas cosas, pero era muy difícil entenderle. Obviamente, escribir no, y de hecho a él lo tuvieron que amarrar a la camilla súper feo, porque cuando él como que regresaba, tenía sus segundos de lucidez, se quería arrancar todo. Entonces lo tenían que amarrar de las piernas, de los brazos. Entonces imagínense lo doloroso que fue para él. Y obviamente también era doloroso para nosotros. Entonces, por eso es importante que un enfermo sepa qué es lo que tiene para que no deje pendientes. O incluso ustedes siempre traten como de decir las cosas, no se queden con nada. O sea, porque uno nunca sabe. Nunca sabemos si vamos a salir y vamos a regresar, o, o si hay como secretos. A veces también esos secretos se hacen como una bolita de nieve y se hacen cada vez más y más y más grandes. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosita. Las religiones que creen en el alma y como en el alma, el cuerpo, el espíritu y todo esto es la hindú, el islam, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo y budismo, solamente como por mencionar las más importantes. Ahora, Krishna decía que no somos este cuerpo, el que mora es eterno, ¿ok? En el islam la muerte es un decreto divino, en el budismo la vida es eterna y
temas como orientales, en el momento de la muerte la conciencia sabe cómo será la siguiente vida. Yo la verdad sí creo mucho en el tema de reencarnaciones, porque yo lo viví con mi hermano. En algún punto él, bueno, después le voy a contar esa historia, pero después ustedes me recuerdan que se los cuente, porque si no, bueno, a mí me encanta platicar mis anécdotas, mis historias, tengo un montón, y también de personas que me han como contado y se me hace como estos temas súper interesantes. Por eso amo esto, o sea, por eso amo este tema, porque siempre hay como muchas cosas más allá. Entonces, bueno, si tú no crees en la reencarnación, si tú solamente crees como que la muerte es muerte y punto, ya no hay retorno, también está bien, ¿ok? Las principales religiones que creen en la resurrección es el judaísmo, cristianismo y también el islámico. Y las que creen en la reencarnación es en el hinduismo, porque dicen que hasta que se libere el alma, y en el budismo consta de nacimiento y muerte. Entonces, el hinduismo y el budismo sí se cree en la reencarnación. Ahora sí, vamos con las fases del duelo, y eso es como súper importante, les digo, no solo para el tema de muerte, sino también para cualquier tipo de duelo, ¿ok? La primera, bueno, también es importante hacer un paréntesis y decir que, bueno, yo las enumeré, pero pueden ser diferentes, ¿eh? O sea, puede ser que la 2 sea la primera para ti, que la 3 sea la segunda para ti, o sea, es dependiendo. Entonces, bueno, la primera es la negación, ¿ok? Esas son las fases del duelo. Es la negación, podemos estar incrédulos, con mucha irritabilidad, no queremos ver a nadie, escuchar a nadie, y podemos tener nuestras emociones congeladas, como un estado de shock. También podemos sentir que estamos viviendo como una pesadilla, o simplemente actuar como si nada hubiera pasado, que también muchas veces decimos, ay, como que ni le dolió porque no está llorando, o sea, solamente está en un estado de negación o de shock. Todas las personas vamos a reaccionar diferente, entonces también no hay que apuntar como con el dedo, porque no sabemos qué es lo que esté pasando a la persona internamente. Ahora, el número 2 es la ira. Aquí es cuando empezamos a sentir emociones y todo se convierte en enojo, frustración, impotencia, porque se empieza a hacer conciencia de que esa pérdida es irremediable, ¿ok? Les digo, no solamente estamos hablando en temas de muerte, sino también en todos los aspectos de nuestra vida. Perder una casa, perder a nuestra pareja, o separarnos, un divorcio, o sea, siempre vamos a pasar por estas fases del duelo. La tercera es la negación. Se empieza a tener un contacto con la realidad de la pérdida y se trata de hacer cosas como para revertir la situación. O sea, como que se quiere buscar, no sé, más información, intentar saber si tiene alguna explicación lo que pasó. También puede haber sentimientos de culpa, ¿ok? Aquí es como si tratamos de negociar, como a ver, yo te doy esto y tú regrésamelo. O a veces decimos, por ejemplo, si es una pérdida de alguien, de ¿por qué no me llevaste a mí, no? Me hubieras llevado a mí, ¿por qué él? Decimos, si yo te doy mi vida, regrésamelo a él, o regrésame a una persona similar. O sea, empezamos como a crear esta negociación. La cuarta es la depresión o la tristeza. A medida que va avanzando el duelo, se va asumiendo pues que es una realidad la ausencia, y esto obviamente nos lleva a una pena, a una nostalgia, a una tendencia a aislamiento y también una pérdida de interés por lo cotidiano. Es sentir como un gran vacío, tal cual no queremos hacer absolutamente nada, solamente queremos dormirnos, no queremos vivir, o sea, pueden pasar muchas cosas en esta etapa. Y la quinta es la aceptación. Básicamente es un estado de calma, no solo racional, sino también como un tema emocional, y es como que se queda la cicatriz. No significa que no lo vas a recordar, sino que puedes seguir viviendo con esto, o sea, solamente se queda como esta cicatriz marcada. Todo el duelo es un proceso personal, ¿ok? O sea, no porque una persona esté solamente en ira o no va a tener después aceptación, o sea, todo es un proceso, y no hay que decir como, ah, ya no llores, ejemplo, ¿no? Si hay una pérdida, ya no llores, solamente estás hablando de lo mismo,
ya párate de la cama, o sea, no, cada duelo es personal, déjenlo, porque no sabemos, pues sí, lo que está sintiendo la persona. Entonces, más bien aquí hay que ser muy empáticos con la persona, por favor. Y si tú nunca has tenido ningún tipo de duelo, ojalá no lo pases tan pronto, pero en algún punto vas a tener un duelo, ya que es cuando vas a empatizar mucho con las personas, sí. De hecho, hice una publicación en Instagram que era de que me dejaran sus preguntitas acerca del duelo y me dejaron unas preguntas bien interesantes. Solamente voy a contestar 5, pero ahorita vamos a ir con eso. La primera pregunta es, ¿cómo varían las concepciones de la muerte entre diferentes culturas y religiones? Bueno, las concepciones o esta mentalidad varía enormemente. Por ejemplo, en México se celebra el Día de Muertos, que es una festividad súper colorida, súper alegre, que se honra a los fallecidos, mientras que en algunas culturas como occidentales la muerte se ve con mayor solemnidad, como con tristeza, con respeto. En las tradiciones budistas, por ejemplo, la muerte es vista como una transición a otra parte del ciclo del renacimiento, ¿ok? Estas diferentes como perspectivas pueden influir en cómo las personas enfrentan totalmente el duelo. En algunas es más enfocándose a la cotidianidad del espíritu y otras es como para la pérdida definitiva. O sea, como yo les decía anteriormente, que yo sí creo en la reencarnación, pero para otra persona decir, no, pues ya, o sea, se murió, no hay otra. Entonces, aquí varía mucho de nuestra propia, pues, concepción, ¿no? De la muerte en este caso. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el duelo anticipado a las personas que cuidan de un ser querido enfermo terminal? Bueno, el duelo anticipado es un proceso eh, que ocurre antes de la que la persona muera, ¿no? O fallezca. Esto puede tener un, un alivio, pero también puede tener una carga emocional. Como en mi caso con mi abuelo, eh, ya sabíamos que iba a fallecer, entonces fue como gradualmente, como prepararnos de forma inconsciente, donde nos dio tiempo como para despedirnos, en mi caso para decirle que lo quería mucho, como para cerrar ciclos entre comillas, o sea, como que ya te va preparando, pero eh, sin embargo sí puede generar una mezcla también de emociones contradictorias como culpa. Por ejemplo, en mi caso fue de decirle como al universo, a Dios, de pues ya que no sufra, ¿no? Como que llegue su fin de ese sufrimiento o agotamiento emocional prolongado, si lo quieren llamar. Entonces, este tipo de duelo pues puede influir mucho en cómo se va a vivir el duelo posterior a la muerte. Obviamente no es muy diferente una muerte que es así prolongada, que ya sabes, a una muerte que es como por accidente y así sí te agarra en curva y te agarra en shock y, o sea, no sabes qué hacer, más está dando como vuelta, corriendo en círculos. A mí me pasó también con el hijo de mi madrina. Él tuvo un asalto y le quitaron la vida, y para nosotros fue muy impactante porque aparte era muy joven. Él ya se iba a casar, él se iba a casar el 11 del 11 del 11 y a él lo mataron un 8 de agosto del 2011. Y, y para mí esa muerte fue como muy impactante porque no, sabes, pues no te la esperas. Obviamente todos pasamos como por nuestro proceso de duelo. Yo vi el duelo de mi madrina y hasta el día que ella falleció, o sea, siguió en duelo. Nunca se le fue el duelo. Y siempre ella, fíjense, muy curiosamente, se quedó estacionada en la ira. O sea, ella nunca llegó como a la parte de la aceptación. Eh, sí pasó el proceso de la negociación, de la depresión, de la tristeza, pero se quedó mucho en la ira y hasta que ella falleció se quedó en eso. O sea, de verdad nunca le llegó su tiempo de aceptación. Entonces sí es muy diferente. Y cuando pasan estas cosas hay que tener mucha prudencia.
¿ok? En lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, a mi madrina, una persona una vez le dijo, es que llora siempre por su hijo. Pues obviamente, o sea, no es como que le vas ahí a poner tu varita mágica y decir ya no llores, o sea, obviamente va a llorar y obviamente es una pérdida horrible la que ella tuvo. Entonces hay que ser como empáticos en lo que decimos de verdad. Ahora, la pregunta número 3. ¿Qué es el duelo no resuelto y cómo puede manifestarse en la vida diaria de una persona? Bueno, el duelo no resuelto ocurre cuando una persona no logra procesar completamente, como por ejemplo mi madrina, la pérdida obviamente de un ser querido. Puede manifestarse de diversas formas, como ansiedad crónica, como depresión, como problemas de salud física o incluso la dificultad para establecer relaciones personales. Eso también le pasó mucho a mi madrina, o sea, ya no quería saber de nadie, se la pasaba en su casa, o sea, de verdad, ni con las personas que éramos más cercanas a ella nos quería ver, o sea, ya estaba como mucho en su proceso y está bien. A veces también las personas con duelo no resuelto pueden evitar hablar de las personas fallecidas o también pueden hacer todo lo contrario, hablar excesivamente de ellos, básicamente como si estuvieran tapando como el pasado, y pues obviamente el duelo no procesado pues puede impedir que las personas retomen su vida normal, entre comillas. Por ejemplo, eso le pasó a la tía de mi esposo, tuvo una pérdida de su hijo y fue un accidente, pues así, accidente, y ella hasta la fecha lo sigue trayendo al presente, y ya pasaron años, ya pasaron como unos 11 años, y ella sigue hablando de Junior, y a veces no le dice el nombre a las personas, sino les dice Junior. Entonces su duelo todavía sigue, y esto puede ser años, 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 años. Con mi madrina, les digo, jamás llegó al estado de aceptación. Entonces, y ella falleció y falleció pues en ese estado. Ahora, bueno, la número 4 es de qué manera las redes sociales han cambiado la forma en las que compartimos el duelo o recordamos a los fallecidos. Bueno, obviamente las redes sociales sabemos que han transformado completamente en la forma en la que nos expresamos y también en la que llegamos como a veces a compartir estas noticias, ¿no? Muchas personas pues crean como estos homenajes digitales, otros hacen como los perfiles de Facebook, los conmemorativos, incluso he visto como que hacen hashtags y diferentes cosas para honrarlos. Eh, Obviamente eso se hace de una forma pública o de forma familiar, con amigos, así. Em, Puede ser también muy difícil para otras personas porque va a haber como partes divididas. Una, de decir, es como tema de privacidad, o sea, no quiero que se hable de esto, y también están como en el estado de negación, no quiero que se hable de esto, no quiero ver fotos, no quiero ver nada, no quiero que publiquen absolutamente nada. Pero hay otros que, que es como su desahogo de, por ejemplo, la prometida del hijo de mi madrina que les estaba contando, ella publicaba diario en el Facebook de él: hoy hice esto, hoy hice el otro, me gustaría que estuvieras aquí. Para ella era su parte de desahogo y era su enfrentar el duelo. Em, entonces, bueno, para ella le gustaba, a mi madrina no le gustaba para nada, o sea, para nada esto, pero pues ella tenía como la contraseña, tenía todo. Entonces pues como que lo tuvo ahí un tiempo. Fueron pues un buen tiempo, un muy buen tiempo. Entonces, sí, para muchas personas puede ser catártico, pero pues sí, para otros pues puede ser un tema de cierre emocional y también un tipo de mantener viva la memoria eh, de la persona para tener un proceso de sanación. No sé, aquí es dependiendo de las personas. Y bueno, la última pregunta es cómo puede la muerte de un ser querido servir como una oportunidad de crecimiento personal y de transformación. Esta pregunta me encantó porque aunque la muerte de un ser querido es devastadora, hay muchas personas que encuentran este proceso como una oportunidad de revolucionar como sus prioridades,
como reconectar con sus valores también muy espirituales, desarrollar mayor empatía empatía y compasión, obviamente también por estos temas, estos procesos de duelo. Obviamente este crecimiento no ocurre de la noche a la mañana, es como todo de forma gradual, pero pues el duelo puede ser un catalizador para el cambio profundo posterior. También hay algunos que he escuchado que me dicen: yo estoy muerta en vida. O sea, literalmente experimentan una muerte simbólica a su propia identidad. Y eso también los puede llevar como a reinventarse, a encontrar nuevos significados en su vida. Y eso también a menudo es visto como una parte integral del proceso de sanación de esta persona. Y si a esta persona le ayuda a hacer ciertas cosas, ciertas actividades, le ayudó a evolucionar más, está bien también. O sea, yo sí creo que la muerte de un ser querido pues sí, o perder algo, sí nos lleva a abrirnos más conscientemente, a veces para entender muchas cosas, otras para guiarnos a hacer otras, como tema de inspiración también. Entonces, bueno, siempre y cuando sea para el más alto bien de la persona, es muy válido. Ahora, voy a pasar rapidito con otra cosa. Les quiero compartir un código sagrado. Este es un código sagrado de Agesta, que es para duelos y pérdidas. El número es el 1962, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a hacer esto? Les voy a explicar un poquito sobre los códigos sagrados muy rápido. El significado de código es códex y es un sistema de signos y reglas que permiten formular y comprender un mensaje. Sagrado es sacratus, que es como estamos enfrente de algo que promete mucho más de lo que esperamos. Entonces ese es el significado de código sagrado, ¿ok? Ahora, ¿qué son los códigos sagrados? Estos códigos son una combinación matemática utilizando números. Cuando los utilizamos vamos a permitir trabajar con el inconsciente, haciendo una reprogramación de malos hábitos en nuestro cerebro, algo así como una reprogramación neurolingüística, donde las personas van a aprender a identificar los estados emocionales y a la vez neuronales, así, que inciden en algunas patologías no conscientes del ser humano. Además, los números van a mover determinadas energías positivas para ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Estas combinaciones de números son facilitadores hacia la manifestación, que es un recurso de emergencia que el universo nos ha estado reservando para momentos bien difíciles que nos estén tocando como atravesar. Básicamente el alma como que despierta, los toma y va a hacer uso de ellos porque sabe que en el universo nada es causal. Ahora, ¿cómo lo vamos a activar? Es importante que al momento de activarlos lo hagamos de forma consciente y con una intención. Vamos a repetir el código sagrado exactamente 45 veces. ¿Por qué 45? Porque el 45 es un número de manifestación. ¿Ok? Luego de recitar como el código, es importante agradecer a la divinidad por habernos permitido vibrar en esa frecuencia. Lo podemos decir dígito por dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, como ustedes gusten, ¿ok? La activación se puede hacer a cualquier hora del día, dentro de las 24 horas. Aquí no hay reglas ni horas mejores, todo es cuando uno pueda y quiera. También estos códigos debemos repetirlos diariamente por un periodo de 21 días o hasta que nuestro objetivo se vea alcanzado. Si tú te sientes como más tranquilo, entonces déjalo de hacer, ¿ok? ¿Cómo le vamos a decir? Nuestro nombre completo, y vamos a decir: activo el código sagrado 1962 para duelos y pérdidas, y vamos a repetir este número 1962 45 veces. Después vamos a decir gracias, 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 o vamos a poder también decir 5 veces activado, 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 ¿ok? Entonces, bueno, ya tienen este numerito 1962 para duelos y pérdidas. Bueno, otra de las cositas que les quería dar, ahorita que estamos hablando ya como
como de temas de duelo y de pérdida, les voy a dar una cartita que esta cartita es como para su evolución. El oráculo que estoy usando se llama Mensajes de Sanación y es un oráculo que me gusta mucho y vamos siempre a cerrar como con una cartita, ya sea de este oráculo o de otros, para, pues sí, como para poder cerrar con broche de oro. Dice la cartita que salió: practica el arte de la transformación. Lección de hoy: examina una situación en tu vida que te esté despojando de tu poder, transfórmala en algo positivo y mantén esa perspectiva como disciplina espiritual durante todo el día. Cuando tu espíritu se deslice hacia la negatividad, simplemente respira. A continuación, reza para volver a un espacio interno de visualización positiva. Tu objetivo es poner en práctica el arte de la transformación. Qué bonito mensaje para todos ustedes y para cerrar este episodio. Muchas gracias por ser y estar aquí, quedarte hasta este punto del podcast. Bendigo tu más alto bien y que todas tus buenas acciones se multipliquen 7 veces 7 en salud, abundancia y amor. Bye bye.